Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas Buenas tardes, tardes. profesora. Tardes, Buenas tardes, profesor. profesor. Muy bien, ¿cómo están todos? Bueno, seguimos acá en nuestro camino de la lógica, adelantándonos un poco. Tenemos todavía mucho por andar, recién estamos empezando. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todo lo que hemos visto hasta aquí. Creo que para hacer a modo de repaso, para que veamos el camino que hemos desandado. Eh, He optado por no meterme de lleno al cuadernillo, sino que en definitiva entrar a ver los antecedentes y los orígenes de la lógica, ¿no? Y por qué el pensamiento o el estudio del pensamiento o de la argumentación correcta, como otros autores lo dicen, ¿no? Conlleva una serie de otras operaciones que se deben hacer, ¿no? El pensamiento, el razonamiento, pero profundizando aún más eso, ¿no? El pensamiento, el razonamiento, las argumentaciones, los juicios. En definitiva, todo se hace en base al lenguaje, ¿no? Entonces, tuvimos que primero recurrir al lenguaje, tuvimos que ir hacia los orígenes, ¿no? De todo, ¿no? Eh, Hay autores que entienden de que el lenguaje se pierde en los orígenes de la humanidad, en el horizonte eh, primigenio de la humanidad, ¿no? Que no se sabe exactamente en qué momento empezó el lenguaje, ¿no? Y tuvimos que recurrir allí, tuvimos que ver qué era el lenguaje, para qué servía, por lo menos un atisbo de ello, ¿no? Porque no lo profundizamos totalmente. Luego eh, tuvimos una percepción, una aproximación a la palabra, ¿no? A los problemas de la palabra, a la interacción entre las palabras entre sí, a las conceptualizaciones y definiciones, qué significa el significado de las palabras, ¿no? Y en la última clase, ayer, hemos hablado, y entre ellos hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? Que fueron surgiendo con las horas que van pasando. También hemos hablado sobre los problemas del lenguaje y hemos entrado un poco a ir construyendo algún tipo de solución eh, a esos problemas del lenguaje, ¿no? Hemos descubierto que existen reglas del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje tiene un código, eh, que además de esas reglas del lenguaje hay formas que podemos definir, ¿no? Por denotación, por designación, etcétera, ¿no? Todo para más o menos confrontar la primera frase del cuadernillo al introducirnos en el cuadernillo, cuando nos dicen Napoleón ganó en Marenco, ¿no? Entonces, ¿qué significa esa frase? Todo lo que significa una sola frase, ¿no? Todo lo que significa la relación entre cada una de esas palabras, ¿no? Que es sumamente interesante, no es algo que esté dispuesto de manera azarosa, ¿no? Sino que evidentemente tiene un sentido cada oración, ¿no? Y de ahí lo proposicional de las oraciones, ¿no? Pero como para ir eh, viajando ya hacia Corrientes, ya prácticamente tengo que subir al móvil, a la movilidad, ya para viajar a través de la noche y la madrugada, para estar allá a las 9 de la madrugada, ¿no? Por la ruta 14, imagínense, con todo lo que conlleva ese hecho de transitar la ruta 14. Entonces, es bueno que vayamos adentrándonos al cuadernillo en la forma más técnica posible, ¿no? En una primera aproximación, el cuadernillo nos dice, bueno, ¿cuál es el concepto de lógica? Les quiero decir también que no solamente se maneja este concepto de lógica, sino que se manejan muchos conceptos de lógica, pero bueno, el cuadernillo nos habla, ¿no? De que es la ciencia que estudia la estructura del pensamiento, ¿no?
Otros autores, es más, un poco más adelante van a decir, es el estudio del razonamiento, es el estudio del pensamiento en sí mismo, es el pensamiento que estudia al pensamiento, ¿no? Eh, Otros autores van a decir, es la forma de argumentar correcta, ¿no? También, pero aquí lo que se dice, se habla de la ciencia que estudia la estructura del pensamiento. Se habla de ciencia, y eso era lo que ayer les había dicho, que hoy vamos a hablar, ¿no? Eh, Se habla de ciencia porque obviamente tiene objeto y tiene métodos, ¿no? Pero también hemos visto en el curso de que hay algún tipo de conexión entre la ciencia y la filosofía, la lógica específicamente, y la filosofía, ¿no? De todas maneras, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es deslindar conceptos, definir y saber qué es ciencia y qué es filosofía. Hasta este momento les puedo asegurar, ya tenemos, bueno, a ver, eh, empezamos por la guardería, jardín de infantes, la primaria, la secundaria. Algunos de los que están aquí seguramente tienen carreras universitarias o terciarias. De todas formas, somos científicos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es la ciencia? Más que nada creo que la ciencia se identifica por las características, profe, por ser metódica, por ser sistemática, por ser institucionalizada, muy diferente por ahí a la filosofía, en cuanto a decir, bueno, los métodos que se utilizan no son los mismos, si bien siempre la filosofía se va a caracterizar por racional, pero no así por, quizás por científica, no tienen el mismo objeto de estudio y tampoco el mismo método. No, no coincido tanto y le explico por qué, ¿no es cierto? Evidentemente, en cuanto a la ciencia y la filosofía, primero tenemos que saber que existen diversas clasificaciones de saberes, ¿no? Me van a entender aquellos que... Hay muchos que hicieron filosofía acá, es impresionante esto, ¿no? Sí, yo soy profesora en filosofía. Sí, sí, es increíble. Está buenísimo porque tenemos que nutrirnos de todo esto, Bárbara, y hacer que el curso y que todos escuchen esto. Si hay algo de bueno en la facultad, en la universidad pública, si hay algo de bueno, es que hay personas de 15 años a 99, 105, 110 años, ¿no? Uno, dos. Y hay personas de todos los estamentos sociales existentes y por haber, y hay personas de todas las religiones y de todas las profesiones posibles. Entonces, lo que en el curso se debe hacer, se debería hacer o se debe tener como fin último en el curso, es que todas esas experiencias construyan a un mejor conocimiento. Punto, ¿no? Pero en este sentido, yo primero hay que hacer una distinción, hay que decir que hay hay una clasificación de saberes. Nos vamos a encontrar, antes de hablar de conocimiento, ¿no? Nos vamos a encontrar con el saber vulgar. De todas maneras, el cuadernillo lo dice, ¿no? El saber ese saber que nos encontramos, ¿no? Espontáneamente, ¿no? El saber vulgar, el saber que no es buscado, el saber ametódico, y ahora vamos a referirnos, vamos a aprovechar la Bárbara que está aquí y a hablar sobre el método, ¿no? Es ametódico, incierto, superficial, ¿no? Por ejemplo, el agua moja, ¿no? Es eso que un poco más adelante, ¿no? Nos dice la lógica, ¿no? La idea que construye un concepto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El agua moja, el fuego quema, ¿no? Es decir, todos aquellos saberes, a esto se le llaman, vuelvo a reiterar, saber vulgar, son aquellos tipos de saberes que nos encontramos espontáneamente todos los días con ellos, ¿no? Y por otro lado está el saber crítico, que es al que hacía referencia a Bárbara. Ese saber crítico se divide en ciencia y filosofía. Ahora, no quiere decir que tengan distintos métodos o distintos objetos. Son saberes críticos, los dos. Ahora, hay diferencias, sí, entre la ciencia y la filosofía. Hay una diferencia. ¿Cuál será la diferencia entre la ciencia y la filosofía?
¿De dónde parten cada una, Bárbara? ¿Qué te parece? ¿Tienen objeto de Eh, estudio? Sí, tienen objeto, sí, así como nos está diciendo acá en el chat la compañera, ¿tienen objeto de estudio? Por supuesto que sí, al igual que la ciencia. La ciencia y la claro, filosofía tienen objeto de estudio. exactamente. Sí, en cuanto a lo que es la filosofía, se va a diferenciar en su primer momento gracias al concepto de Platón, que lo va a tratar con la episteme y la doxa, justo a lo que usted hacía referencia. La doxa vendría a ser este saber que viene a nosotros sin ser buscado, las creencias, la cultura, todo lo que podemos compartirlo de forma vulga, no en un sentido peyorativo malo, digamos, sino vulgo en el sentido del sentido común. Y lo que va a hacer la filosofía es la episteme, según Platón, que es un saber más buscado, esta idea de poder llegar a la verdad. Claramente esta idea de verdad después se va a criticar porque es la misma filosofía la que va a criticar sus mismas ideas como para seguir avanzando, digamos. Y por ahí eso es lo que la va a diferenciar un poco de la ciencia, en el sentido de la ciencia es un poco más exacta. Esa es por ahí la diferencia. Terminado la clase, nos vemos mañana a las 9. Estamos todos juntos ahí, ¿qué les parece? ¿Sí, Mayra? La ciencia, sí. Sí, No, yo más que nada era que le quería leer un pedacito de lo que dice en el texto con respecto a su pregunta, sí. pero ella ya dijo todo ya. Sí, 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 sí. Bueno, Florencia nos dice, la ciencia explica cómo ocurren las cosas, la filosofía explica por qué ocurren las cosas. La ciencia se pregunta, dice Anaí, el cómo, la filosofía, el qué o el por qué la ciencia busca certeza. Bueno, en realidad sí, Franco. Lo que te van dando en la escuela, o sea, sobre qué es la filosofía, sobre la filosofía como una disciplina, o sea, algo más amplio, y la ciencia como un estudio, esto como tiene algo más objetiva, por así decirlo, estamos, ya no lo estamos viendo. Lo que tenemos que entender es lo siguiente, son saberes críticos ambos, tanto en la ciencia como en la filosofía, ¿no? Lo que nos decía Bárbara, ¿no? Hay saberes, ¿no? Y eso de doxa y epiteme, le recomiendo un libro que es el libro de Aftalión, ¿no? Ustedes van a encontrar eh, gente de boca, o no, son bueno, van a encontrar en ese libro de Aftalión, que lo van a encontrar en la Introducción al Derecho, van a encontrar esto muy, muy bien relatado. Pero de todas maneras, dentro del saber crítico vamos a encontrar a la ciencia y la filosofía, que comparten las mismas características, diferenciándose del saber vulgar, ¿no? Sería saberes que son buscados, no espontáneos, no son superficiales, tienen un grado de certeza, ¿no? Por eso son buscados, pero lo busca tanto el científico como lo busca el filósofo, ¿no? Tienen métodos, tienen objeto de estudio, etcétera. Ahora, sí hay una diferencia interesante, bastante interesante, entre la ciencia y la filosofía. La ciencia parte de supuestos. Esto es bastante interesante y es bueno saberlo desde ya, ¿no? La ciencia parte para poder diferenciar la ciencia y la filosofía, porque si no, estamos diciendo, estamos hablando de filosofía, estamos en lógica, hablamos de ciencia, pero no sabemos, bueno, alguien nos va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre ciencia y filosofía? Y bueno, no sé, pero la ciencia parte de supuestos. Es decir, da por hecho, da por certado ciertos acontecimientos, ciertos hechos, y a partir de ello inicia su investigación, ¿no? La ciencia nos va a decir, ¿el hombre existe? ¿Existe algo? Esas preguntas que nos hacíamos en la primera clase, ¿no? Eh, ¿Para qué existe el hombre? No se va a preguntar eso, ¿no? Un médico que nos va a tratar a nosotros de un accidente de tránsito no nos va a decir eh, cuáles fueron las circunstancias azarosas de la vida que le llevaron a tener este tipo de accidente. El mal existe alrededor de usted, algo así, ¿no? Eh, ¿Usted cree en Dios? ¿Existe Dios para usted? No nos va a decir eso, sino que va a partir de supuestos de que existe el hombre y a partir de leyes científicas
o de investigaciones previas y a partir de allí va a hacer lo que tiene que hacer, que es curar, sanar, ¿no? En cambio, la filosofía hace del objeto de estudio los supuestos de la ciencia. O sea, no tiene supuestos, no parte de supuestos. E inclusive los supuestos de la ciencia son objeto de estudio de la filosofía. O sea, son distintas visiones, es un poco más amplia, digamos, la filosofía de por sí, ¿no? En cuanto al su campo de investigación, y desde la filosofía es que se van a hacer esas preguntas existenciales, ¿no? Sobre las primeras preguntas que todos los hombres habrán hecho en el mundo, a los primeros instantes de la humanidad, ¿no? Estoy haciendo acá? Cassirer lo llamaría como buscar el sentido de la vida, o la filosofía existencialista. La filosofía existencialista que diversos autores van a decir, bueno, por ejemplo, Aristóteles va a decir, bueno, lo que buscamos es la eudemonía, es decir, lo que buscamos es la felicidad constante. A cada acto que realizamos en nuestra vida, a cada paso, lo que estamos buscando es felicidad, placer o felicidad, ¿no? Por eso es que en este momento que estamos acá, a los 150, dando el curso, el cursillo de lógica, estamos felices, según Aristóteles. Estamos cumpliendo con nuestra felicidad, ¿no? Otros autores van a decir otro, bueno, el fin último de la vida es tal cosa, ¿no? Es lo mismo que hablaban en la clase pasada al hablar sobre Hobbes, que decía, bueno, no, el hombre es beligerante, el hombre lobo del hombre, ¿no? Buscando justamente filósofos que buscaban el sentido de la existencia, ¿no? Pero de todas maneras, para que lo entendamos bien, entonces tenemos que saber que existe el saber vulgar, que es un saber ametódico, incierto, superficial, espontáneo. Por otro lado, el saber crítico, que se divide en ciencia y filosofía, que es todo lo contrario en cuanto a las características, es metódico, es profundo, no es superficial, ¿no? Es metódico, tiene métodos, ¿no? ¿Y cuáles serían los métodos de la ciencia y de la filosofía? Se habla un poco más adelante en el cuadernillo. Teoría, analítico, descriptivo, crítico, hermenéutico, son diferentes, depende de la rama, digamos. Pero específicamente, ¿cuáles son los más utilizados dentro de la ciencia? Creo que es el analítico, por ahí el que plantea Descartes. No, Ah, ok. hay otros más. No solamente la observación, Ajá. sino, sino que justamente con la observación, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo extraigo una información A de través un de hecho métodos o de científicos hechos? puede ser. Sí, estamos hablando del método científico. En cuanto lo diga, ustedes van a decir, ah, claro. Pero está en el cuadernillo, por eso lo estoy diciendo. Los métodos científicos más importantes son la inducción y la deducción. De ahí es que viene la lógica inductiva y la lógica deductiva. Acuérdense que está un poco más adelante, ¿no? Vamos a encontrarnos con eso, ¿no? Es decir, partir desde lo particular hacia lo general o de lo general hacia lo particular, ¿no? Haciendo inducción. Otro tipo de, de método bastante importante que se utiliza en la filosofía, Bárbara, vas a estar de acuerdo seguro conmigo, es la dialéctica. Bueno, lo dijiste, la mayéutica, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En el sentido de que de poder, exactamente tal cual Sofía, decir, hacer preguntas y obtener respuestas. Los antiguos griegos creían tanto en la dialéctica, en la mayéutica, que ellos creían que si se ponían en cualquier lugar, en la plaza, en el mercado, y le hacían preguntas a cualquier persona sobre geometría, etcétera, podría obtenerse la respuesta. Libro recomendable para ello, La República de Platón, ¿no? Que es dialéctica, ¿no? Entonces, ¿qué Cuenta, es? Sí, cuenta también Platón que a través de este método Sócrates lo comprobaba haciéndole preguntas a un esclavo y haciendo que resuelva teoremas súper difíciles, digamos,
Y claro, como decía Sócrates, mientras se pueda hacer la pregunta correcta, va a haber la respuesta correcta. Eso era lo que decía del mercado, no me estaba acordando el ejemplo bien, pero era a un esclavo en el mercado se le hacía preguntas que tenían que ver con de matemática, ¿no? Y haciendo preguntas indicativas y buenas preguntas se podría llegar a la respuesta correcta, a la verdad se podría llegar, ¿no? Con buenas preguntas, con una buena técnica de dialéctica o de mayéutica, ¿no? De ahí Entonces, viene Diría el que la, término alumno, sería como el maestro va a traer a la luz, o sea, el alumno vendría a ser alguien sin luz, Platón va a decir claro. que nosotros ya tenemos el conocimiento, simplemente tenemos que recordarlo. Todos los tenemos adentro, dice. Sí, totalmente. Sí, Sergio. la ciencia explica cómo ocurren las cosas y la filosofía por qué ocurren las cosas, explica por qué ocurren las cosas, sería. No, también la ciencia explica el porqué. Pero son distintas visiones. O sea, la ciencia es parte de supuestos, no niega, es prácticamente, utilizando una palabra que no debería utilizar, ¿no? La ciencia parte de dogmas, prácticamente, ¿no es cierto? A ver, como yo le decía hoy, un médico, él no, a ver, un juez no se va a preguntar la norma existe o para qué existe la norma, por qué se tuvo que regular la conducta de las personas. No se va a preguntar eso. Él va a decir, ¿la norma existe? Sí. Bueno, ¿usted robó? Sí. Bueno, entonces yo le aplico esta norma. Punto. Y voy a hacer una elaboración en cuanto al caso y a la norma y a la ley, pero yo no voy a indagar porque ahí estoy empezando a hacer filosofía. ¿Por qué el Estado debe castigar a una persona que en teoría es libre? A ella estaría haciendo filosofía, ¿no? Es decir, las preguntas del por qué sí se hacen. Ahora, el por qué recurrente, sí, es siempre la filosofía, porque yo voy a decir por qué, por qué, por qué, por qué, hasta el infinito, hasta encontrar la verdad, si es que existe, ¿no? De todas maneras, como decía Kant, ¿no es cierto? ¿Puede lo finito conocer lo infinito? ¿No? Pareciera una contradicción, ¿no? Es decir, refiriéndose a los humanos, ¿no? Nosotros que tenemos una finitud, tenemos una vida muy corta, este tiempo que tenemos es demasiado corto. Ayer yo tenía 15 años, hoy tengo 79, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó de la noche a la mañana? Bueno, es el tiempo, tenemos muy poco tiempo. Entonces, en esa finitud, decía Kant, ¿cómo es que podemos conocer el todo? Es imposible que lo finito conozca lo infinito, ¿no? Y ahí ya nos planteaba una, este, eh, directamente una imposibilidad de conocimiento. Pero bueno, avanzando un poquito más, ¿no? Eh, en este sentido, dentro del conocimiento, dentro del saber vulgar o del saber crítico, es bueno tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Cómo yo transmito el saber vulgar? Primero, para saber después la diferencia, ¿cuál es más importante? ¿El saber vulgar o el saber crítico? El saber vulgar, vuelvo a reiterar, la lluvia moja, el agua moja, el fuego quema, etcétera, ¿no? Esos son los conocimientos que tenemos espontáneamente de todo lo que nos rodea, ¿no? Eh, pero, ¿hay alguna diferencia o cuál sería en forma de categorizar de alguna manera el saber vulgar es más importante que el saber crítico? ¿O cuál sería más importante? ¿Cuál debe estar primero? ¿O deben coexistir ambos? ¿Qué les parece? Deben coexistir, me parece. De hecho, coexisten, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es hay graves imposibilidades? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo transmitir a otra persona un conocimiento vulgar? Profe, para ¿De mí dó- sí tienen que coexistir porque el saber vulgar, la mayoría de las afirmaciones se establecen porque sí, o al menos sin que se sepa el porqué, pero el saber crítico solo puede admitir algo que está fundamentado.
Claro, ayer, por ejemplo, hablábamos de la forma de adquirir el conocimiento, ¿no? Y decíamos, podemos adquirir el conocimiento a través de los sentidos, ¿no? Es decir, tenemos 5 sentidos, ¿no? Sentidos externos, ¿no? Pero también podemos adquirir el conocimiento a través de los sentidos internos, ¿no? Por ejemplo, el sentido común, ¿no? La imaginación, la memoria, la estimativa, ¿no? De decir, bueno, probablemente, posiblemente, intuyo, ¿no? Eh, racionalizo, ¿no? Por lógica creo, ¿no? Eh, pero de todas maneras hay algo muy interesante que es la transmisión del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido quiero que lo entiendan, quiero que lo grafiquemos para que veamos la problemática, ¿no? Mi niña de 3 años no sabe lo que es una patada eléctrica. ¿Cómo yo le digo lo que es una patada eléctrica? Que la electricidad da patadas, que el enchufe da patadas. El conocimiento vulgar se adquiere a través de experiencias, más que nada. Por ejemplo, ¿Sí? ¿por qué la lluvia moja? Te mojó y dije, bueno, moja. Creo que Perfecto. también ¿Cómo? los conocimientos críticos de la Perfecto. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo yo transmito al otro? Básicamente graficándole. Le muestro el enchufe y le digo que eso está mal. Pero ya con eso sabe lo que es una patada. Le grafico. No, no, no sabe. No lo Pero sabe. cuando toque vas a ver. Cuando toque va a saber. Sabe que es peligroso porque usted le dijo, pero va a Sí, aprender Johanna dice, lo le enseño, le peligroso digo, que es. no, 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 pero no, pero papá, no sé lo que es la patada del... Profe, Sí, yo creería que uno, dándole ejemplos, también podría enseñarle al otro lo que nosotros queremos que sepa. Porque, por ejemplo, dependiendo de la edad de la persona a la que nosotros le queremos enseñar, es como nosotros le damos ejemplo, porque no es lo mismo darle un ejemplo a una persona de, qué sé yo, 4 años a alguien de 15, por ejemplo. yo tengo 15 años, ¿no? Y nunca recibí un choque eléctrico. Y alguien me dice, ojo que te vas a dar un choque eléctrico. ¿Y qué es un choque eléctrico? Todos hablan de eso, o sea, saben, en general la gente sabe que es peligroso. Todos transmitimos que es peligroso, entonces queda sentado que es peligroso, pero no, yo creo que hasta que no lo compruebe no va a saber, entonces quiere seguir conociendo, sabiendo qué es. De allí Solamente al que, viene Sí, sí, Ariana. solamente puede saber al que le pasó, pero tampoco tiene la definición exacta de cómo, de qué es un choque eléctrico. Y al No, niño claro, uno por le ahí lo puede, descifra con el sentido común. claro, lo que pasa es que por ahí a un niño uno le dice, no toque porque te va a dar una patada, y pero ¿y qué es una patada? Y bueno, y uno, porque el chico a veces pregunta, a veces no. 3 años puede no En preguntar el, o puede ir directamente a tocar para ver qué es realmente. es allí donde viene la importancia de la experiencia, pero de la propia experiencia, de la experiencia de cada individuo, ¿no? Disculpe, Y, profe, y de ahí viene, sí, se le podría dar un ejemplo también. Por ejemplo, si en algún momento sí, se lastimó o algo, le dice, mira, no sé, se cayó de la bici, por decir así, y se lastimó, le puede decir, te vas a lastimar igual que la vez que te caíste de la bici y te va a doler, por decirlo así, para que entienda, digamos, el nivel de peligro que le va a doler, para que no eso toque. es dolor de caerse de la bici, pero no es la patada eléctrica. ¿Cómo yo le Sí, digo a una persona que pero nunca se mojó en la lluvia, te vas a mojar en la lluvia? Si nunca se mojó. Un extraterrestre, llega un extraterrestre, ¿no? Y le decimos, mira, te vas a mojar. ¿Qué es mojarse? Se le podría describir, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo lo describo. Les puedo describir con todas las palabras del universo, del varios diccionarios, etcétera, pero aún así no estaré transmitiendo la experiencia.
y no le O puedo tirar un bueno, balde de en agua. el caso, eso, en el caso de que sea como usted dice, que viene un X, un alien, un Yo persona estoy yendo a los extraterrestre, extremos para que lo claro, entendamos mejor, ¿no es cierto? Valentín, un Mayra, bueno, vaso de agua. a ver, ¿has sufrido en algún Yo momento creo que la por ahí a lo que rotura quiere de llegar es un que miembro? ¿Te ¿cómo? quebraste alguna vez la pierna, el brazo? Yo tuve, Ah, yo bueno, tengo un no es, no, historial en el hospital, la no, verdad, profesor. no es un buen ejemplo, digamos, no sos un A mí buen me ejemplo. pasó de todo. Claro, vos sí podés decir, claro, Yo te puedo decir lo que se siente, que un auto te pase claro, por arriba, que te caiga de 2 pisos, totalmente. Entonces, todo, o sea, justamente, o sea, ¿y cómo vos transmitís eso? ¿Cómo vos le decís a otro, mirá, cuando te cae un auto, contándole, sí, describiéndole la experiencia que uno sintió en el momento. pero esa es tu experiencia que vos sentiste, tal cual. Y sí, pero por ejemplo, que te pasa un auto por arriba. A ver, yo lo viví y puedo decir, a mí me pasó un auto por arriba cuando yo tenía 10 años, o sea, menos de 10 años creo. Y yo puedo decir que en el momento uno lo único que siente es el impacto y vos sentís que algo está pasando, pero tu cerebro directamente como que sale de tu cuerpo. Como que dice, chau, me voy porque si me quedo acá, te vas a sentir todo. Y una vez que quedé abajo, solamente sentía la presión, como si fuera que alguien camina encima tuyo. ¿Entendés? Toda esa experiencia contada es imposible de transmitir. No tiene explicación. También es imposible Martina, Puede de ser por deducción. porque Iba a No, no sé decir, explicar claro, a tampoco, través del porque Kant diría que a través del entendimiento, porque estaba la idea de que nada hay en la teoría que no haya pasado por la experiencia, pero viene Kant a decir salvo el entendimiento. claro, totalmente. Martina, iba a decir que aunque le quieras explicar a alguien, esa persona no va a terminar de entender porque no lo vivió. Por ejemplo, a mí nunca me picó una abeja y aunque me quieran explicar 1000 personas qué se siente, no me pasó y no me lo puedo imaginar. Y encima, cada persona te lo va a explicar diferente porque lo vive diferente. pero claro, por supuesto, es lo mismo que pasa con, por eso voy a la electricidad, ¿no? Yo tengo un niño, una niña, fuimos niños en algún momento, ¿no? Y nos dijeron, guarda con el choque eléctrico, y nosotros no entendíamos lo que era el choque eléctrico hasta que nos dio una patada la electricidad. Esa es la experiencia, ¿no es cierto? profe, Y te doy esa, un ejemplo. Yo cuando sí, más o menos tenía 7 años capaz, yo era muy terrible. Y yo estaba esperando que salga, no sé de estamos dónde, haciendo mi mamá, catarsis. Sí. y yo tenía un destornillador en la mano. Y yo de curiosa lo que hago fue meter en el huequito del enchufe. No sé, la patada Dios me mío. agarró. Bueno, ahí te diste cuenta, Luciana, lo que era el choque eléctrico, ¿no? Sí, y también me fisuré la clavícula, sé lo que el dolor cuando se nubla, me re duele el huesito ese. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? El saber vulgar es espontáneo, pero que es propio de la experiencia vivida de cada uno, Claro. ¿no? Ahora, la transmisión del conocimiento dentro de la crítica, del saber crítico, yo puedo transmitir porque en la construcción de eh, fundamentos o construcciones de investigaciones, ¿no? Y la finalización de investigaciones, yo llego a conclusiones o leyes científicas, ¿no? Que yo puedo transmitir al otro, ¿no? Que puede leer y puede a su vez realizar algún tipo de comprobación empírica. Acuérdense de que las leyes científicas necesitan de que se compruebe empíricamente a diferencia de las teorías. Así como hay leyes científicas, hay teorías, ¿no? Teorías aquellas que todavía no han sido comprobadas, las leyes sí se pueden ser comprobadas una y otra vez, ¿no? Pero así también tenemos la filosofía, ¿no? Que no es zapatos de goma y hablar al Pepe, ¿no? Sino que en definitiva también tienen objetos y métodos y tratan de descifrar, de determinar los problemas inquietantes del hombre, así como, ya que hoy Bárbara habló de Kant, ¿no? De la inmortalidad
¿no? De la existencia de Dios, etcétera, ¿no? Todo eso que inquieta a la persona desde su primer toma de conciencia, ¿no? De su existencia, ¿no? Todas esas preguntas pasan por la filosofía. Ahora, para que quede claro, en nuestra facultad nosotros hacemos ciencia jurídica y hacemos filosofía del derecho, ¿no? Que después vamos a ir viendo allá cuando le toque filosofía el año que viene, seguro en quinto año está, van a ser 4 años en un año seguro, el 2024 va a ser un buen año, 2025 lo esperamos en filosofía del derecho. Ahí van a poder hablar sobre aquellas cuestiones filosóficas, pero que tienen que ver con el fenómeno jurídico, ¿no? Muy bien. Entonces, la lógica lo que va a hacer es el estudio del pensamiento en cuanto a esa estructura. Ahora, la estructura del pensamiento puede ser simple o puede ser compleja, ¿no? Es decir, puede ser un concepto que conlleve un juicio, que contenga un razonamiento, ¿no? Y el estudio de las formas y de la estructura, por lo tanto, va a ser el objeto de la lógica, ¿no? Ahora, sí, como ya decíamos en la primera clase, hay estructuras simples que son los silogismos, ¿no? Los pequeños silogismos, que ya también dimos ejemplos en las anteriores clases, ¿no? Todos los hombres son mortales, Aristóteles es mortal, por lo tanto Aristóteles es hombre, ¿no? Un silogismo pequeño, reducido, ¿no? Y también puede haber estructuras sumamente complejas, como por ejemplo Kant, ¿no? Los libros de Kant, los libros de Aristóteles, en cuanto a argumentaciones, a investigaciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo bueno es que vamos a empezar a hablar sobre la lógica y las ciencias, cosa que también ya estuvimos hablando, ¿no? Anteriormente, eh, eh, estuvimos hablando sobre la inferencia de la lógica y la ciencia. Todos los autores entienden que la lógica atraviesa a todas las ciencias y también a la filosofía. Siempre es necesario que exista lógica en cada una de las disciplinas, ¿no? Porque si las disciplinas no tuvieran lógica, serían ilógicas, por supuesto, ¿no? Entonces, es necesario que prime la cordura nos trae la lógica, ¿no? Claro, Entonces, se puede decir que las ciencias se sirven de la lógica justamente para poder dar validez a sus argumentos. totalmente, para que esos argumentos sean más fuertes y más consistentes, las estructuras y las formas lógicas en cuanto a la conformación de las argumentaciones, le da, ¿no? La lógica desde el punto de vista general, ¿no? La lógica general habla sobre la lógica de cada ciencia, o sea, la lógica particularizada sería, ¿no? En la primera clase decíamos, ¿no? Podemos llegar a decir, y tomando a los pueblos primitivos, a eso es lo que hablábamos, ¿no? Podemos hablar de que existe una lógica universal en todo el universo, es decir, hay una sola lógica, es decir, todas las cosas se mueven lógicamente porque hay una estructura lógica que no se puede cambiar, y todo lo que vaya en contra de esa lógica resulta irracional, o hay una lógica particularizada de cada ciencia. Bueno, ahí ya hay una clasificación, lógica general y lógica de cada ciencia. Por otro lado tenemos otra clasificación que es la lógica formal y la lógica aplicada. En cuanto a la lógica formal, estudia las estructuras fundamentales del pensamiento. La estructura del pensamiento se estudia con la lógica formal, ¿no? La lógica aplicada estudia las estructuras de los pensamientos científicos, ¿no? La cientificidad de ese razonamiento, ¿no? Es decir, aplicada porque
apunta directamente a una disciplina y para saber si esa disciplina realmente tiene una estructura científica, si está bien aplicada esa estructura científica, ¿no? Hay otros autores, les puedo asegurar, en donde se va a hablar, por ejemplo, de lógica formal y de lógica material. De lógica material y lógica ideal también. Hay otros autores. Pero en el cuadernillo, que es nuestro santo grial, es lo que nos trae desde el Sinaí Moisés, serían, ¿no? Son las reglas que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, clasificación de lógica formal y lógica aplicada. Por otro lado, ¿no? Se habla de que la lógica nos enseña a razonar, ¿no? A razonar porque estudia las relaciones del pensamiento. Por eso es que tanto hemos hablado del pensamiento y del razonamiento, ¿no? Y volvemos a decir junto con el cuadernillo, todas las ciencias necesitan de la lógica, ¿no? Hasta las ciencias más duras. Acá hemos establecido la química, la física, para ir a un ejemplo del derecho, ¿no? Para ir a un ejemplo del derecho, por un ejemplo jurídico, a ver. Vamos a tomar ADN, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje de certeza o de verdad que tiene un ADN? 99%. 99%. Algunos dicen 99,9%, Sí. ¿cierto? Pero ¿hay lugar a duda o no? Conforme el derecho, no. ¿Por qué no? Sí, porque Porque ese 1% es probable que no sea. la O duda está, sea, pero para la la, justicia, digamos que el 99% se le da convalidado. es decir, Sergio, que si la duda existe, la justicia te ahorca. ¿Sí? Aún En ese existiendo la caso, sí. duda, o sea, con duda vos te vas Lo a la que pasa es horca. que la duda es más pequeña que lo afirmativo, que lo positivo, digamos. Aunque la duda sea pequeña, igual destruye la verdad. En ciertos casos, sí. En todos los casos. ¿Por qué le digo esto? ¿No? Es algo que debemos tener en cuenta por el hecho de ser ciudadanos, ¿no? Todos somos inocentes Para que se demuestre lo hasta contrario. que ¿no es cierto? Obviamente hasta que tengamos una condena firme en nuestra contra, ¿no? Hasta ese momento somos inocentes. Hay en el derecho penal un principio que la duda favorece a la persona que está procesada, Al reo, al imputado. al reo, indubio pro reo, lo van a ver, se escucha generalmente en la calle, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué el principio de inocencia prima por sobre todo? ¿Y por qué existe este principio de la duda a favor rey, a favor del imputado? Porque no debe, lo que dice un poco más adelante el cuadernillo, debe haber un juicio apodíctico, debe haber Nadie verdad puede, que destruya el principio de inocencia. Si nadie yo puede ser tengo juzgado sin duda, juicio previo. pero si hay duda, ¿puedo juzgar a alguien y eso puede ser justo? Sí se puede juzgar hasta que se demuestre lo contrario. En realidad es inocente hasta que ¿Pero se es demuestre justo? lo contrario. Claro, Todo, Pero, sí. pero mientras soy inocente te están juzgando. Sí, pero sos Hasta que se llegue a la inocente. verdad. mientras es dudosa tu inocencia te están Ah, juzgando, no mientras, ah, hasta que se demuestre que hay culpabilidad. Sí, pero mientras no te juzgan, tiene lo que que haber un se tiene que juzgamiento para vos destruir demostrar es tu la inocencia. inocencia. Es bueno que lo tengamos en cuenta, pero es La, bueno la que lo inocencia tengamos en sería a cuenta partir del algo. supuesto, en este caso, profe, la inocencia sería como una idea de partir del supuesto. Bueno, se supone que este hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, primero, estamos en el cursillo de ingreso, todavía no ingresamos a la facultad, ¿no? No vayamos a discutir sobre cosas que todavía no sabemos, ¿no?
Simplemente lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? En el derecho, ¿no? La inocencia se debe destruir porque hay una presunción, como vos mismo decís, Sergio, soy inocente, soy inocente. ¿Cómo se destruye la inocencia? Cuando no existe lugar a dudas de mi culpabilidad. O sea, la inocencia se destruye con la culpabilidad del otro, de la persona, ¿no? ¿Y cómo se destruye la inocencia? Sin lugar a dudas. Pero resulta, y a eso es lo que quería decir nada más, ¿no? Resulta que hasta en las ciencias más duras, ¿no? En las pruebas genéticas, hay lugar a duda, es increíble, es increíble. Ustedes imagínense, Sergio, imagínate vos que tengamos un accidente ahora, hoy que día es 10 del 11, que Dios nos ampare, que no, ¿no? Tengamos un accidente. Y llega a juicio el año que viene, ¿no? Y el que tiene que resolver el juicio es un juez que no estuvo en el accidente. Él no vio, él no estuvo ahí, con testigos que ya vimos que hay problemas de percepción. O sea, algún testigo te va a decir, tenía camisa verde, no, es celeste la que tenía Sergio. No, no tenía camisa, era una chomba, etcétera, ¿no? Y obviamente que va a tener el apoyo de pruebas, ¿no? Y a eso es lo que yo iba, que pruebas que tienen que ver con técnicas, ¿no? Forenses, en este caso el ADN, por ejemplo, ¿no? Pero resulta que hasta el ADN tiene un porcentaje de duda. Imagínense la problemática en que nos vamos a meter el día de mañana en que seamos jueces. De aquí, que somos 158, alguno va a ser juez y va a tener ese problema. Va a tener ese problema. Lo que pasa Mandar a es que la la ley le horca faculta. a alguien con pruebas que tenga a su mano, que nunca haya caído bajo la percepción, porque estamos diciendo, yo sé la verdad si yo percibo a través de los sentidos. Ahora, yo no estuve en el accidente. ¿Cómo yo sé que pasó efectivamente eso, ¿no? En ese caso es más sencillo para el juez, profesor, porque ellos tienen la facultad de juzgar desde la libre convicción y de la sana crítica racional. Sí, totalmente. Dios mío, lo que es la libre convicción y Dios nos salve lo que es la sana crítica racional. Ya lo vamos a estudiar, le puedo asegurar. Libre convicción, imagínense, cada uno puede convencerse, puede tener su propia convicción, ¿eh? Ojo, cada uno de nosotros puede juzgar distinto cada caso. Eh, Bastante difícil, y eso lo vamos a ver después en Introducción al Derecho cuando veamos la discrecionalidad, cómo se construye esta idea que dice Sergio de la sana crítica racional, que quiere decir independiente, objetivo. ¿Realmente podemos llegar a ser objetivos, Sergio? Realmente. En la vida, con la experiencia de vida de cada uno, llegar Pero por al eso grado de ser absolutamente objetivo, realmente. claro, O la por eso lo que los subjetividad. jueces son muy cuestionados. Por eso lo que a los jueces se les cuestiona todo. O la subjetividad nos atraviesa a todo constantemente. De hecho, Aristóteles dice cada vez que nosotros hacemos un juicio o cada vez que hacemos un ademán, un gesto, en realidad estamos trayendo toda nuestra memoria y toda nuestra experiencia. Utilizamos las palabras que nosotros hemos aprendido, no otras que no están al alcance de nuestra sapiencia, ¿no? Imagínense, o sea, somos nosotros con nuestra mismidad y el día de mañana vamos a juzgar a otros, ¿no? Con nuestra subjetividad, tratando de ser objetivos. Pero bueno, ya nos fuimos a otro lado. Yo, ¿quién es yo? Yo sería yo, soy yo, que estoy yo mismo estoy hablando, soy yo que Perdón, levanté la profe, mano, ahí ya soy yo, se yo ya le cambié el Carlos, número. yo a mí mismo. Salgo de Perdón, mí perdón. y me hablo a mí mismo. Soy yo, dígame. Una duda que me quedó. Sí. A comparación de una prueba de ADN que, como usted dijo, a veces es 99,9, para un juez dictar sería estar al 100% convencido antes
dictar lo que deba decir o hacer. Más adelante vamos a ver los juicios apodícticos. A eso se hace referencia. Es decir, yo tengo que tener un convencimiento, ¿no?, de lo que estoy realizando como juicio. Acuérdense que todo juicio conlleva verdad o falsedad, ¿no? Esto es así, ¿no? Acuérdense, cada juicio lógico que realizamos, tenemos que decir si es verdadero. Podemos llegar a tildar después, a valorarlo como verdad o falsedad, ¿no? Pero el juicio conlleva, ¿no?, el elemento, el sujeto, la cópula y el verbo, pero afirmando o negando algo, ¿no? Muy bien. En cuanto a la lógica y a la psicología, ¿no?, el pensamiento de los psicólogos se sostuvo durante mucho tiempo que la lógica era parte de la psicología. Era parte de la psicología. Pero ¿por qué era parte de la psicología? Es bastante interesante. Obviamente que ambas ciencias lo que estudian es el pensamiento de la persona, ¿no?, la actividad que desarrolla en el pensamiento, pero obviamente que desde distintos puntos de vista, ¿no? Por supuesto que para los autores, de los lógicos, van a encontrar que la psicología carece de rigor porque es vaga, carece de leyes, es una ciencia de verdades que tiene que ver a posteriori, es decir, que comprobables posteriormente, ¿no?, después de observar los hechos, por eso se dice a posteriori, ¿no? Por eso es que en el cuadernillo dice, se habla sobre Edmund Husserl, ¿no?, que habla sobre las verdades de la lógica son a priori, son válidas sin demostración, ¿no? Pero es bastante discutible también, ¿no? Y ahí es donde se hace la distinción entre la lógica a priori y a posteriori, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, quiero que quede claro esto, de que el objeto de estudio es el mismo. Por eso es que durante mucho tiempo hubo una gran confusión y los psicólogos entendían que la lógica era parte de la psicología, ¿no? Vuelvo a reiterar, lo que hace la lógica es una ciencia que estudia la estructura del pensamiento, ¿no? Cómo estructurar el pensamiento o cómo realizar o construir la argumentación correcta. Pero la psicología lo que va a estudiar van a ser la personalidad del sujeto, las características del sujeto, el carácter, qué los llevó a realizar ciertos hechos, ¿no?, los traumas de las vivencias vividas, de las experiencias, de los hechos pasados. Por eso es que los autores dicen es a posteriori, ¿no?, que tiene que pasar algo para que vos tengas algún problema que sea definido por la psicología. De todas maneras, podemos llegar a decir, bueno, pero ¿qué pasa? El sujeto, el que estudia el psicólogo es el mismo sujeto, yendo a la fenomenología que hablábamos la clase pasada, ¿no? Es decir, ¿el sujeto estudia a otro sujeto? ¿O ese otro sujeto se transforma en objeto para la psicología, ¿no? Obviamente que el psicólogo, ¿no?, nos dice, nos dicen acuéstese en el desván, ¿no es cierto? Ponen música, hay algún tipo de perfume, luces bajas y nos escuchan, ¿no? Y empiezan a estudiarnos. Entonces, el sujeto estudia a otro sujeto, pero que se transforma en objeto de estudio. Y lo que se está estudiando son la personalidad, las características, la problemática de cómo es que llega a los pensamientos que tiene, ¿no? Ahora, la lógica estudia la estructura del pensamiento. Es la ciencia que estudia la estructura del pensamiento. Por eso se dice que son dos ciencias distintas. Pueden participar en el objeto, pero son ciencias distintas, ¿no? Por otro lado, nos vamos a encontrar con las ciencias, con la lógica, perdón, y el logicismo, ¿no?
Y se habla de que las leyes de las lógicas son aquellas son leyes que tienen validez absoluta, ¿no? Son verdades universales, ¿no? Inclusive, eso hablábamos hoy, ¿no? Son verdades tan universales que son hasta para Dios son verdades, ¿no? Fíjense hasta dónde llega la idea del logicismo, de entender de que las verdades de la lógica trascienden el pensamiento de las personas y están por encima de todo lo universal, ¿no? Por ejemplo, hay algo que me llamó mucho la atención en el cuadernillo que dice, ni Dios puede hacer un círculo cuadrado. Eso es algo espectacular, ¿no? O sea, fíjense hasta dónde la lógica universal, ¿no? Que hasta a Dios le es imposible hacer un círculo cuadrado. El círculo para la lógica tiene una forma determinada y no es un cuadrado, ¿no? Entonces, hasta para Dios sería ilógico hacer un círculo cuadrado. Eso me pareció algo muy bueno como ejemplo para poder demostrar esta idea del logicismo, de hablar de la lógica desde el punto de vista de verdades universales, ¿no? Decía que para Dios crear un círculo cuadrado sería un absurdo y que por ende no tendría por qué crear un absurdo. Claro, Eso es lo que dice. o sea, terminaría siendo un absurdo. O sea, no sería eso, sino que sería otra cosa, ¿no? Exactamente. Que Entonces, encima no se puede esquematizar. O sea, vos no podés ni siquiera imaginar cómo sería eso posible. tal cual, tal cual. Entonces, por eso es que decimos, por eso que un poco más adelante dice, la disputa entre el psicologismo y el logicismo es que no podemos pensar cómo sería otro tipo de pensamiento, ¿cierto? Tenemos que obedecer a las leyes de la lógica, porque ahora, para que lo entendamos, ¿no? Y hablando en el plano de la imaginación, yo soñando o imaginando o devariando, hay veces que se toma un poco más hoy es viernes, ¿no? Hoy ya es viernes, sí. Bueno, los viernes se suelen tomar un poco más de agua con azúcar y algo así, ¿no? Y uno puede entrar en una especie de imágenes paganas, ¿no? Que van surgiendo en el cerebro, en la mente, ¿no? Y uno puede, o soñando, ¿no? Puede imaginar ciertas cosas. Hay veces que nuestros sueños son... hay una película que se llama El Origen, no sé si vieron. No. No ven películas, no ven películas, no leen Sí, libros, un no. clásico de los clásicos. Bueno, eh, en esa película, spoiler si no vieron, ¿no? En esa película entran en los sueños de otras personas y ven cómo todos se deforman. A veces tenemos unos sueños que son recurrentes, en donde vemos cosas que parecen que no son lógicas, ¿no? Lo ilógico en lo onírico, ¿no? Algo espectacular, ¿no? Que a veces lo vemos en lo onírico, ¿no? En los sueños. Pero bueno, eso resulta ilógico, ¿no? Por eso decir que esto que decía Mayra, ¿no? Obviamente que disputa en cuanto a la idea de una lógica universal, ¿no? Sería un absurdo tal cual como lo dice Mayra, ¿no? Es decir, Profe, sí, sí, Luciana. acá tengo, o sea, ¿cómo sería? Un concepto de ciencia. Dice, es la utilización de métodos sistemáticos de investigación de datos, elaboración teórica y elaboración lógica de argumentos. Según esta definición, la sociología es una empresa científica. Pero este es de sociología, no es de lógica. Igual la ciencia es lo que nosotros estuvimos hablando hoy, ¿no? Estábamos hablando de ciencia y está bien lo que dijiste, porque la ciencia tiene métodos, tiene objetos, ¿no? Tiene Sí. leyes, ¿no? Es un conocimiento buscado, es cierto, es profundo, todo eso está bien, ¿Sí? está muy bien. Está bien, Dale. fue lo que nosotros dijimos, está muy bien. Ahora, la lógica y la sociología, ¿no?
para avanzar un poco más, ¿no es cierto? Em, em, ¿Qué es la sociología para empezar, ¿no? Porque tendríamos que ver qué es la sociología. La sociología es la ciencia que estudia los hechos o fenómenos que se dan en el ámbito de lo social, ¿no? La Revolución Francesa, puede llegar o no a pasar la Revolución Francesa otra vez, ¿no? Hechos o fenómenos sociales. El levantamiento de Gandhi en la India en contra de, haciendo una revolución pacífica en contra del Imperio Británico, ¿no es cierto? Es decir, Tengo fenómenos más o sociales. menos ese concepto que dice que dice considera que la sociología es una ciencia emergente que debía adaptar los métodos desatisfactorios de científicos naturales como la física o la química y el resto de los clásicos del pensamiento. Sociología también considera que la sociología, que la sociología es una ciencia de muchos sociólogos actuales que no están adaptados. No sé de dónde está leyendo Luciana, pero no está muy bueno el concepto porque dice, sociología es sociología de los sociólogos. No, claro, es una hoja que sí la tengo acá, pero no, sí, no está del cuernillo eso. Fíjate Wikipedia, ya poné Wikipedia y ahí te va a salir bien sociología. Me O parece sea, que decir sociología es lo que hacen los sociólogos, me parece que sí. es como... No sé de dónde estás leyendo, pero para mí no está bien. Yo, Acá en el libro dice una partecita, un texto bastante cortito, dice, el pensamiento y sus leyes sostiene la corriente a la que se le puede llamar sociologista, depende del grupo social. Literalmente dice que la sociología lo que estudia, o lo que por lo menos, ¿cómo se dice? Dicta, ¿sería? Es no que el sé. pensamiento y las leyes dependen del grupo social en el que uno se encuentra. ¿Viste? Es lo mismo, Mayra, que está diciendo el profesor. Buenísimo. Excelente. Eso digo Excelente. que está ahí en el librito. Es lo que está diciendo el profesor. De 10, de 10. Entonces, eh, volvamos otra vez. Yo lo que estoy intentando explicarle a ustedes, lo que estudia la sociología son los fenómenos sociales, ¿no? Es decir, y si esos fenómenos sociales se pueden volver a repetir y si yo puedo hacer leyes sociológicas como ciencia, es decir, por ejemplo, ante determinadas situaciones imperantes en una sociedad se va a ver un estallido, ¿no? Ante determinada situación puede volver un gobierno de facto, etcétera, etcétera, ¿no? Van a estudiar fenómenos, alzamientos, cortes de rutas, por ejemplo, la lucha de clases, ¿no? En determinadas sociedades, etcétera. En el mundo, las migraciones, ¿no? El rechazo a las migraciones, los llamados inmigrantes ilegales, ¿no? Como fenómeno social, ¿no? Como fenómeno social. A eso quiero explicar esto para que ustedes entiendan lo que es la sociología. Ahora, lo que dice el cuadernillo es lógica y sociología. Y se pregunta el cuadernillo, ¿hay una sola lógica o hay varias lógicas? ¿O siempre se piensa en las mismas leyes de lógica o se puede ir cambiando, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esto, no? Y esto tiene que ver con la vida humana, con el hombre en sociedad. Por eso lo estudia la lógica, ¿no? Durante las etapas de la vida de un hombre y una mujer, durante el transcurso de su vida, puede cambiar su forma de parecer, los juicios que realiza. Antes no me gustaba el tango y ahora me estoy acercando al tango, porque el tango te espera que vos llegues, el tango te está esperando. A todos aquellos que no les gusta el tango le está esperando, ¿no? Antes no me gustaba determinada característica social de las personas, pero ahora la tolero o la acepto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista social, la lógica también de una persona o de cada individuo, eso es lo que dice el cuadernillo, puede ir evolucionando y puede ir cambiando. Entonces,
Los sociólogos entienden que la lógica, las leyes de la lógica, en definitiva, son el resultado, y ahí viene un grave problema que es para discutirlo mucho, bastante. Esto es para hacer 2 o 3 clases, ¿no? Es decir, si yo pertenezco o no a un grupo social, voy a tener una determinada lógica. Un grupo social puede ejercer coacción, porque el cuaderno dice ejercer coacción. Me parece bastante fuerte, ¿no? Pero un grupo social puede ejercer coacción sobre el individuo en cuanto a su pensamiento, porque lo que estamos diciendo es que la lógica es la estructura del pensamiento. Ahora, desde el punto de vista sociológico, el grupo social puede cambiar el pensamiento, indicar o direccionar el pensamiento de un individuo. Sí, Sí. no, ¿por qué? ¿De qué manera? Profe, muchas Sí, veces cuando uno quiere participar de cierto grupo social y demás, es como muy que bien. para adaptarse a eso, uno es capaz de hasta cambiar pensamientos o valores que estaban arraigados fuerte dentro de la persona. Es espectacular, es espectacular. Fíjense, esto tiene que ver con otras cosas que mucho más vamos a estudiar mucho más adelante, ¿no? Que tiene que ver con el llamado, la teoría de la membresía, tiene que ver, eso se ve en filosofía, ¿no? Y tiene que ver con grupos vulnerables, discriminación, etcétera, ¿no? Que está muy, ¿Y muy de religiosos moda. también, profesor? Sí, también. ¿Religiosos también? Estamos hablando de todos los grupos vulnerables que puedan llegar a existir, ¿no? Pero en Tiene ese sentido, mucha incidencia lo religioso, porque hay grupos que son muy, lo mismo ahora mismo, el tema de qué pasa allá en Israel. totalmente. Entonces, en ese sentido, pero a lo que voy, a lo que dice Dulce María, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Y esto es muy bueno. Esto también viene de la mano de Ortega y Gasset con La rebelión de las masas, que es un autor español, filósofo, ¿no? De allá de los 60, eh, que decía lo siguiente, ¿no? El individuo pierde su individualidad al formar parte de un grupo, pierde su individualismo. O sea, yo vengo por experiencia de mi hogar, de mi casa, de donde sea, ¿no? Con una serie nutrido, compuesto, formado por una serie de valores y principios. Pero llega un grupo y ese grupo tiene otra serie de valores y principios. Es más, aunque no se den cuenta, ¿eh? Ojo, piénsenlo esto, miren alrededor en qué grupo están, en qué grupo estaban, en qué grupo quieren estar. Miren, hay algo muy simpático, muy interesante que se da ahora, ¿no? Grupos de WhatsApp, ¿no? Grupos de WhatsApp. El grupo de WhatsApp con Dulce María y el grupo de WhatsApp sin Dulce María. Hay grupos de WhatsApp de las madres de las escuelas, ¿no? Aquellos que tienen niños en la escuela, en donde no está la maestra y en donde está la maestra, ¿no? Nosotros tenemos, ustedes lo van a tener ahora cuando empiecen la carrera, grupo de WhatsApp donde está el profe y donde no está el profe. Donde no está Ya el profe. tenemos, profe, grupo así. Ah, me Ya hay grupos que imaginé. existen. Me están Una banda. discriminando exactamente tal cual, y ahí se dice de todo, ¿no? Y todo lo que no se puede decir, ¿no? Es increíble este fenómeno y esto es sociológico también, este fenómeno que tenemos ahora de tener un chat acá, y en el chat nosotros decimos muchas más cosas más fuertes, con otras palabras, que la que podemos llegar a decir por acá, por la lente de la cámara, y que ni siquiera podríamos llegar a pasar por nuestra cabeza, decir mañana enfrente al profesor, todo cara a cara, a ver cómo nos comportamos. Va a ser distinto. ¿Pero por qué? Ahí y volvamos a lo que dice Dulce María, ¿no? Porque eso es algo muy inquietante. Pertenencia a un grupo. Eso se llama eh, membresía. Para yo pertenecer a un grupo, lo vamos a ver mucho más adelante, para yo pertenecer a un grupo, hasta tengo que adoptar la forma de hablar inclusive.
El lenguaje, cómo hablan, las palabras. Es increíble esto, ¿eh? Pero se da. Cómo hablan, de qué forma hablan, qué palabras usan y qué otras palabras nos usan, con quién se dan, cuál es la relación o el vínculo que tienen con otra persona. Si vos te vinculás con esa, no perteneces a este grupo. Es más, También tiene que vamos ver a con la hacer... autoridad, profesor. Sí, O sí, sea, es sí. un grupo porque está usted, o sea, hablamos distinto con la autoridad. Bueno, ahí viene otra problemática que viene del grupo. Esto es sociología puro, esto estamos hablando de tercer año, ¿eh? En sociología, cada un individuo tiene un rol en el grupo. Es increíble, ¿no? Va, eh, va a haber autoridad, va a haber líderes en los grupos, ¿no? Va a haber personas que van a decir, salimos del boliche, vamos a pegarle a aquel por lindo o por linda. Y yo no le quiero pegar a nadie, ¿no? Pero como como pertenezco al grupo, me voy con ellos. Ojo que eso ha pasado, ¿eh? Y se pierden los frenos inhibitorios, se pierden los valores, se pierden los principios, solo por tener la posibilidad de pertenencia a un determinado grupo, por estar con ese grupo. Pero bueno, es para pensarlo, ténganlo en cuenta, eso es muy interesante. Eso no quiere decir que seamos, o sea, tampoco vuelvo otra vez hacia atrás. Claro, y después hay otro problema, como dice José, que es la aceptación del grupo, tal cual, tal cual. Pero también hay otro problema, y es lo que hablábamos en la clase pasada, tampoco es que podemos vivir al margen de lo social, ¿no? Pero sí o sí hay que pertenecer a un grupo, se debe tener pertenencia a un grupo. El hecho de la existencia en algún país parecido a este de la grieta, ¿no? Es algo increíble. Y si yo estoy en el medio, y si estoy arriba, y si estoy abajo, y si no pienso igual a nadie, ¿qué pasa? No pertenezco a ningún grupo. Soy antisocial, inmaterial, Apolítico. de otra nacionalidad, extraterrestre, etcétera, ¿no? Pero bueno, raro, claro, tal cual, José, así mismo. Sí, raro, exactamente. Muy bien. Luego, en el cuadernillo se habla un poco otro tema que es sobre la prelógica de los pueblos primitivos, que era por allí donde yo había empezado, ¿no? Hablando justamente de hablar en forma compleja, el profesor siempre habla desde la mitad hacia para adelante y se va para atrás, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene esa construcción del silogismo de S, O, P, ¿no? Sino que el profesor va de un lado para otro, pero no importa, se entiende, creo, ¿no? Por lo menos yo me entiendo, pero creo que estamos entendiendo todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablábamos en primera instancia de la prelógica de los pueblos primitivos. Es muy interesante, hay muchos libros sobre ellos, en la construcción sobre el Estado. Hay un libro de Kelsen que hace muy poco tuve que leer, y me pareció algo muy espectacular, que es la teoría del Estado de Kelsen. Las primeras páginas nada más habla sobre los pueblos primitivos, ¿no? Y cómo construyen los pueblos primitivos, ¿no? Y bastante interesante cómo construyen los pueblos primitivos la autoridad. Imagínense, ¿no? En esa idea de la construcción de los pueblos primitivos, imaginémonos nosotros como pueblos primitivos, la autoridad van a ser los más fuertes, los ancianos, ¿no? Los chamanes, los brujos, etcétera. Y la vinculación social, el entretejido social va a ser distinto, ¿no? Y eso también conlleva una construcción de lógica, ¿no? Entonces, por eso que la prelógica de los pueblos primitivos entendían, dice el cuadernillo, es de Profe, aquellas personas que sueñan, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Se acaba de cortar la luz en toda mi casa, así que lo último que le escuché a usted decir en lo que intenté poner los datos y demás fue
que leyó las primeras partes del libro de Kelsen y ya hablaba de los pueblos primitivos. Si es que Sí, puede decirme qué es sí. lo que dijo después de eso. El libro se llama Teoría del Estado, ¿no? Y ahí está algo bastante interesante si es que pues, quieren ahondar algo sobre los pueblos primitivos. Juliana, dígame. Yo había leído algo y esa teoría sostiene que, por ejemplo, el Estado es una entidad puramente normativa y que, por ejemplo, su existencia se fundamenta en una jerarquía de normas. Y Tal según Kelsen, la validez de las normas se deriva de una norma superior. la convalidación normativa de Kelsen Sí. totalmente, ¿no? Pero él en este libro que yo te digo, Juliana, habla de los pueblos primitivos, ¿no? Y cómo construyen su entretejido de autoridad, ¿no? Pero lo que dice acá el cuadernillo habla sobre la idea de el hombre que sueña, dice así, ¿no? ¿Qué quiere decir el hombre que sueña? Es decir, el pensamiento del grupo social es un pensamiento que trascienden las leyes de la lógica y que se va forjando en el grupo social, ¿no? Porque el hombre en este primitivo integra un grupo, ¿no? Y todos, así como los sociologistas, van a entender que la verdad no es subjetiva, sino que es un entramado entre cada uno de los sujetos, que de hecho es lo que se va conformando en la lógica de las comunidades, de las sociedades. Es una lógica intersubjetiva, ¿no? El sentido común o la lógica común de nosotros, de la sociedad en Corrientes, de la sociedad en Santo Tomé, de la sociedad en mi vecindad, de la sociedad del grupo social que está en el grupo de WhatsApp, es una intersubjetividad, es decir, hay un entramado entre subjetividades. Y ahí es que se va formando la lógica de esa comunidad, de ese grupo social. Sí, Luciana. Profe, vio que yo ayer le dije que estaba dando el tema de filosofía, pero había sido que no es lógica, era sobre la ética, de qué ocupa la ética y todas esas cosas, pero no era viste que yo le había dicho que era un tema de lógica, pero no, se Bien, relaciona de la ética. Y perfecto. lo Igual otro ayer que hablamos de usted, ética. claro, sí. Y lo otro que usted había dicho, viste que usted dijo una persona rara o dijo, ¿puede ser? Sí, 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 pero era porque... Por ahí no es raro, pero por ahí capaz que no le gusta socializar y es como antisocial y no es una persona rara. No, lo que yo decía es que no estar del lado del pensamiento de un grupo social ni de otro grupo social. Como decía Dulce María, ¿no? Es decir, si Claro, yo quiero formar parte de un grupo, yo tengo que aceptar el discurso de ese grupo. Ahora, si claro, yo no quiero, tengo que aceptar el discurso del otro grupo. Ahora, ¿y si yo no acepto ningún discurso? Si para te mí, quedas solo. claro, voy a hacer Claro, un, igual lo que un sería que propio los otros grupo. grupos te etiquetarían, digamos, por raro, no que vos mismo seas raro por eso. Los otros dirían, es raro. Claro, Claro. Y ahí es donde empieza la vulnerabilidad, empieza la discriminación, empieza, el no, a bullying. este no, ¿no es cierto? Imagínense, en un país, en una sociedad corrupta, ¿no? Una persona que sea honesta, No sé, lo veo muy imposible. ¿cómo será tratado? De nosotros, de la carrera que estamos por tomar, para mí una persona, no sé, sincera es raro. No sé, los abogados tienen su juego también ahí, se me hace. O también, como dice Flor, raro o Lástima, Luciana, que problemático. tenga ese prejuicio sobre la profesión antes de No, empezar a la profesión. Es como que no, yo diga, no, estoy estudiando, estoy empezando el seminario, pero todos los monjes son infieles. no, Es una solamente di un cosa, es concepto, no fuerte, es sé si fuerte. será verdad. No, no, no sé si es la verdad. ¿Usted Otra dice que es la consulta. verdad? Bueno. Yo para, Y ya cortó, esto ahí cortó la fuera del, conversación y se fue para otro lado. Sí, ajá, bien, perfecto. esto Sí, Luciana. fuera del Cambiemos cuadernillo. de tema. Claro, cambiemos de Esto tema. fuera del Bárbara. cuadernillo. Yo para Sí. estudiar, yo quiero estudiar escribanía. Yo tengo que tirarme a la rama civil, ¿puede ser?
No, tiene que pasar el cursillo primero y después va viendo cada materia y terminar abogacía. Ah, dale, listo. Metámosla al cursillo, con fuerza, Sí, dale, gracias. sin estigmatizar a nadie. No, obvio. No, ese sí fue un pensamiento muy fuerte, se me hace de mi parte. Muy fuerte. Se me hace de su parte. Muy bien, exactamente. Juliana, dígame. Juliana Álvarez levantó la mano. Bueno, sigo entonces. Entonces, estamos hablando del grupo social, ¿no? Que impone al individuo, como decíamos, lenguajes y maneras de pensar, ¿no? Pero también es susceptible el individuo de convertirse en una creencia, ¿no es cierto? En creencias, ¿no? Es decir, acepta creencias y específicamente los sociologistas hablan en cuanto a los pueblos primitivos, ¿no? De que aquello que no podía ser explicado a través de la experiencia o de la cientificidad, ¿no? Se transformaba en creencia. Por eso, esto de decir, bueno, los pueblos primitivos decían, bueno, por ejemplo, los romanos tenían augurios, ¿no? Es decir, si las palomas volaban hacia la derecha, probablemente sea un buen signo, ¿no? Y si volaban hacia la izquierda, iba a pasar algún tipo de catástrofe, ¿no? Entonces, si había un temblor de la tierra, era Hades que estaba tratando de surgir hacia la tierra para provocar algún... O sea, no, si no hay una explicación específica, se recurre, ¿no? A esa idea de las creencias, a los espíritus, en definitiva, ¿no? La existencia metafísica de algo que yo no puedo explicar. Todo aquello que no puedo explicar, ¿no? Lo transformo en algo absolutamente metafísico. Entonces, eso es parte de esta idea sociologista de los pueblos primitivos, ¿no? Ahora, con el tiempo y con la evolución de la humanidad, mucho se va explicando, ¿no? Mucho va obteniéndose explicación de gran parte de los sucesos que acontecen en la naturaleza, pero todavía no todo tiene una respuesta, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante. La lógica y la matemática, ¿no? Profe, antes que Sí, siga, ¿le puedo hacer una breve consulta? Bueno, no sé si consulta, pero acotación sería la clase. sí, Hay un libro que nos recomendaron en realidad en el colegio que leamos que se llama La modernidad líquida, de Sigmund Bauman. No sí, sé si escuchó hablar. Bauman, sí, 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 sí. sí, ¿Cómo es que lo habla leí. todo esto de que ahora la modernidad ya no es tan estricta ni dura, sino que es como el agua, es líquida, que no Después es escribió El amor permanente? líquido, Mía, después escribió, Claramente, sí. exacto. Y después está la modernidad líquida. O sea, va en relación también, o me podría ayudar si lo leo a interpretar mejor lo que se habla en la relación de la lógica con la sociología, ¿o no? Lo que pasa es que Bauman es un sociólogo. Claro, Bauman es sociólogo. Por eso es que vos conectaste esto porque estamos claro. hablando de sociología y Bauman es sociólogo. Y es uno de los pensadores más importantes contemporáneos, ¿no? Es muy, muy interesante todo lo que escribe, ¿no? Pero sí tiene que ver con los fenómenos sociales, ¿no? Y él va escribiendo sobre lo social. Por eso es que conectaste esto. Pero Perfecto. viene desde otro punto de vista. Acá lo que él dice es que las relaciones humanas van tornándose, los afectos de por sí, esto puede transformarse en otra clase mía, por eso no quiero profundizar. No hay Pero, problema, yo solamente pero las quería relaciones saberlo cómo humanas, nos los mencionó. afectos, es como que se van diluyendo. Perfecto. Las relaciones humanas antes perduraban en el tiempo. De hecho, cuando vos te vas a casar, te dicen, de aquí hasta que la Sí, hasta muerte la... los separe y Exacto. más allá en la eternidad, etcétera. Y yo, y bueno, y uno se divorcia, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con la muerte y la eternidad y el más allá? Se va diluyendo, se va diluyendo. Tal cual. Muy bien, Gracias, profe. pero es para todo un curso eso, realmente es bastante interesante.
porque todo se va diluyendo, todas las relaciones humanas se van diluyendo. Ya no hay ese encuentro con el otro cara a cara. Yo no me encuentro con el otro, el amigo, la amiga, el conocido, etcétera, cara a cara y hablamos cara a cara. ¿Cómo yo hablo con otro que yo creo que es mi amigo? Y por La WhatsApp, por redes sociales, lo lógico, de ahí conocés y se establecen claro. conexiones, ¿no? Ayer escuchaba, lo social, esto es algo súper interesante, me llamó mucho la atención. Lo social ahora son las redes sociales. O sea, antes hacer lo social era ir a la esquina, juntarnos con los chicos, con las chicas, conversar, salir a tomar algo, conversar sin estar, ahora se conversa, no tengo a mano acá, se conversa así. Sí, mirá así, ¿no es cierto? Esa es la conversación ahora. No hay una verdadera conversación. Y se conversa, ojo, yo estoy en la cocina, la señora está en la vereda y me manda WhatsApp. Pará. Sí, totalmente. O, por ejemplo, cuando mi mamá me llama para comer, en vez de gritarme, me manda un mensaje, ¿me entendés? Baja a comer o cosas, tal cual. Impresionante. Fíjense, hay otra cuestión que también es para hablarlo, y esto creo que lo dice Byung-Chul Han, es un autor también surcoreano, que si te interesa mía también está muy conectado con Bauman. Dice lo siguiente, lo primero que nosotros tocamos en el día es el celular. Lo último que tocamos en el día antes de dormir es el celular. Fíjense de apegados que estamos a las redes sociales. No podemos despegarnos, pero algo está pasando ahí, pero bueno, no importa. Lógica y matemática. Ya nos queda media hora ya. Y después tengo que empezar a hacer dedo para viajar. Sí, Luciana, ¿Se escucha? sí. Yo tenía, o sea, escribí sobre lo que entendí del cuadernillo, que decía que ambas disciplinas son de carácter formal, son una sola disciplina. La lógica es la ciencia que estudia esas relaciones llamadas pensamientos, en cambio la matemática estudia las relaciones abstractas, formales, no se refiere a objetos, y la diferencia entre lógica y matemática era que la lógica estudia los pensamientos investigando su estructura y considerando como objeto, y la matemática estudia las relaciones mismas, prescindiendo del pensamiento, considerando que éstas no se refieren a nada. ¿Listo? ¿Está? ¿Eso era lo que iba a decir el profesor? Tal cual, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, en teoría, para muchos autores, hay un autor muy importante, ayer yo les dije, lean Copleston Russell. No sé si leyeron. ¿Leyeron o no Copleston o Russell? A ver, me voy a sacar la duda, a ver. La duda Estaba leyendo filosófica. algo, profe, a la noche y el día. Algo, Algo. No sí. pude leer todo completo. Alguien leyó todo. 146 almas. Santiago vio el video de la batalla. Sí, profe. No fue una batalla, fue una conversación. Se hizo en la televisión noruega o sueca, creo que fue, y hubo una transcripción de eso. Bueno, nadie vio, está muy bueno, salvo Santiago que vio el video. Bueno, muy bien. Qué interesante, ¿no? Lástima porque en esa charla, tal cual como dice nuestro amigo, el que vio, ¿no? Es una claro ejemplo de argumentación y contraargumentación sobre algo muy importante para el ser humano, que es si existe o no algo por encima de todo y para qué estamos acá, ¿no? Pero bueno, yo lo que le quería significar es que Bertrand Russell, ¿no? Es el que redacta un libro que se llama Principia Matemática, ¿no? Que está en el cuadernillo, que es muy importante porque a partir de allí hay un cambio
paradigmático en cuanto a que la lógica adquiere un lenguaje matemático, ¿no? La lógica toma los signos de la matemática, ¿no? Y hay libros, es increíble, hay libros que son simbologismos puros, ¿no? En donde empieza P, O, S, menos, y así sucesivamente. Y si uno no sabe exactamente los signos, a qué se hace referencia desde el punto de vista de la lógica, no se entiende nada el libro, ¿no? Entonces, hay una relación entre la matemática y la lógica, por supuesto que sí. Tanta es la relación que algunos de los autores entienden que la matemática y la lógica son la misma disciplina. Hay afinidades, por supuesto que sí, tienen, como ya dijo la compañera, tienen carácter formal, ¿no? La lógica es una ciencia que estudia, como ya dijimos, las relaciones del pensamiento, y como dijo nuestra compañera Luciana, la matemática estudia las relaciones abstractas y formales, ¿no? Pero ¿cuál es la única diferencia, no? La lógica estudia el pensamiento, estructura, objetos, y la matemática estudia esas relaciones prescindiendo del pensamiento. O sea, ¿qué es el uno? ¿De dónde nace el uno? ¿No? En definitiva, la matemática va a servir para, como dicen los autores, como dice Bertrand Russell, ¿no? La matemática es el arte de calcular. Y la lógica, para mí, esto es algo fantástico. La matemática es el arte de calcular, la lógica es el arte de inferir. ¿Está? Inferir es decir, yo deduzco algo de otra cosa que deviene de otra cosa por la cual puedo llegar a una conclusión y a un juicio. Todos los abogados son corruptos. Habré hecho algún tipo de inferencia bastante larga para llegar ahí. Ahora, ¿eso puede ser verdadero o falso? Depende, ¿no? Pero la diferencia es que la matemática está muy bien. Esto está, vuelvo a reiterar, en Bertrand Russell, ¿no? Profe, Sí, ¿puede repetir lo último que dijo porque justo se cortó y no entendí para anotar? sí. Volví a repetir nada más que la matemática es el arte de calcular y la lógica el arte de inferir, ¿no? Después viene algo muy interesante que es la lógica y la gramática, que muy inquietante, digamos, que fue de lo que estuvimos hablando casi en todas las clases anteriores, ¿no? Hablamos sobre la relación de la lógica con el lenguaje, ¿no? Y desde el punto de vista de la gramática, hablar de la sintáctica, ¿no? Es decir, las reglas del lenguaje. Hay reglas preestablecidas de las oraciones, ¿no? Que no se deben romper, porque si no, como decía Mayra hoy, se va a transformar en un absurdo, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos que están en el cuadernillo, ¿no? Mañana será sábado, ¿no? Eh, eh, pero si yo digo mañana serán domingos, estoy violando las reglas de la sintáctica. No estoy diciendo algo que está mal. Mañanas serán domingo, ¿no? Otro ejemplo que da el cuadernillo es algo de Pedro. Pedro y Pablo, Pedro son, dice Pedro son y Pablo buenos. Una cosa así creo que dice, ¿no? Entonces, me parece que vuelve a violarse, porque las reglas de la sintáctica. Yo tendría que decir, Juan y Pedro son buenos, ¿no? Pedro son y Pablo buenos, ¿no? Entonces, obviamente que la lógica también atraviesa la gramática, ¿no? Decir cosas absurdas, ¿no? Hoy es viernes
y el cuerpo lo sabe. No, eso sí, eso no sé si es absurdo, ¿no? Sería, hoy es viernes y, ¿qué puedo decir? Eh, Hoy es viernes y mañana es lunes, una cosa así, ¿no? Eh, entonces, ahí Había se un estaría ejemplo también que decía, hoy llueve, por lo tanto todavía no son las 2. una cosa así, ahí se violaría el razonamiento, o sea, sería ilógico, irracional, ¿no es cierto? Es decir, no solamente puedo violar las reglas de la sintáctica, es decir, poniendo un conector en el lugar donde no tiene que ir un adjetivo, en donde tendría que ir el verbo y yo no entiendo lo que me están diciendo, ¿no? Pero también puedo decir cosas irracionales e ilógicas, ¿no? El dragón de Komodo me corrió por toda la Plaza San Martín en busca de mi helado. Por ahí puede ser una buena música, un buen tema musical o una poesía, pero termina siendo una irracionalidad. Por ahí puede ser algo digno de Dalí, ¿no? De ese surrealismo, ¿no? Pero sería absolutamente irracional, ¿no? Y está correctamente originada la oración, digamos. Sintácticamente podríamos decir que está bien, pero es irracional. Pero es irracional, exactamente. No tiene sentido la oración, no tiene un sentido determinado. No sé exactamente lo que quiere decir, está mal lo que se dice, no es algo del cual se pueda inferir algún juicio o se pueda inferir otra oración sobre ella, no se puede hacer ninguna valoración de ningún tipo. Entonces, se violan entonces, en cuanto a las reglas sintácticas, se violan cómo se forman las oraciones, ¿no? Y, porque la gramática, en definitiva, termina siendo el estudio de las reglas de cómo se forman las oraciones, ¿no? Es decir, para eso estudiamos la gramática, ¿no? Después hablamos sobre la sintaxis lógica, ¿no? ¿Qué hace la sintaxis lógica? Estudia las reglas de cómo se forman y cómo se transforman las oraciones, ¿no? Entonces, de todas maneras, la lógica termina siendo siempre un estudio sintáctico de las oraciones, ¿no? Porque lo que yo siempre estoy haciendo son inferencias de una oración. Voy sacando otra oración, saco otra oración, para luego llegar a una conclusión. Vuelvo para atrás. Silogismo simple. Todos los hombres son mortales. Una oración. Aristóteles es hombre, por lo tanto Aristóteles es mortal. Entonces, ¿qué es lo que hace esta lógica sintáctica? Lo que hace infiere oraciones y va formando oraciones de otras, ¿no? Pero sin que se violen las reglas de la gramática, ¿no? Sin que se violen las reglas de la sintaxis. Debe haber en todo orden lógico, debe haber un orden sintáctico. Yo no puedo hablar sin sentido irracionalmente porque sería ilógico. ¿Está? Muy bien, a eso tiene que ver con todo lo del lenguaje que estuvimos hablando al principio. ¿Qué es vaso? ¿Qué es regla? ¿Qué es silla? ¿Qué es lapicera? ¿Cuál es la diferencia entre silla, silleta y sillón, etcétera? Todas esas cosas, ¿no? No voy a decir más nada de eso porque ya dijeron malas palabras en la clase pasada y ya estaba cayendo mal la cosa, ¿no? Muy bien. Luego, es bastante interesante hablar sobre lo que se explica sobre el círculo de Viena. Vieron que yo les dije que en algún momento se iba a hablar sobre el círculo de Viena. El círculo de Viena es sumamente importante, ¿no? Vuelvo a reiterar, busquen en internet Círculo de Viena y se van a encontrar con una información que después le va a salir para toda la carrera, porque todo lo que ha pasado a través de principalmente uno de los autores, Rudolf Carnap, ¿no? A partir de allí y otros autores más, van a surgir cambios, modificaciones en el lenguaje y específicamente en este caso en la lógica y en la filosofía también, ¿no? Es bastante, sentaron algunas premisas bastante inquietantes, ¿no? Como por ejemplo, no hay ningún conocimiento, ¿no?
¿no? Después de sentarse a discutir en ese círculo de Viena, filósofos, los más importantes de la época, ¿no? Llegaron a diversas conclusiones. Uno, no hay conocimiento que sea válido, no existe un conocimiento válido, ¿no? Eh, que derive, que sea a priori, es decir, que yo pueda conocer de antemano. Yo necesito que es decir, los verdaderos conocimientos, los verdaderos enunciados, se comprueban empíricamente. La verdad solamente puede llegar por la comprobación empírica. Yo sé que estoy hablando un poquito cada vez más técnico, pero entiendo que ya hemos avanzado varias horas de clase y voy a seguir. Esto va a ser más técnico todavía, ¿no? Entonces, mañana vamos a hacer un repaso de todo lo que dimos y para volver a empezar el miércoles un poco más técnico y para terminar el otro sábado, si la fuerza del universo nos da la posibilidad de llegar nuevamente a Corrientes, voy a terminar con falacias allá, que es algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces, mañana lo que voy a hacer es un repaso de todo, vamos a analizar vaguedad, vamos a ver el lenguaje, las relaciones con la ciencia, vamos a volver a hablar sobre todos estos temas nuevamente, ¿no? En 2 horas, es muy poco 2 horas, y el miércoles, esto estoy diciendo porque ya son las menos cuarto, el miércoles volvemos otra vez a profundizar el cuadernillo, ¿no? Así, cada uno en su casa está con el cuadernillo y marcando, que me parece sumamente eficiente esto, si es que prestamos atención. Yo por lo menos sé que 10 me prestan atención de 134. Éramos 170, 190 después, ahora vamos a 134, vamos perdiendo personas. 11, somos 11, dice Jacqueline. Muy bien, 11. Muy bien, entonces, hay algo muy interesante, ¿no es cierto? No sé si Manu está acá, ¿no? Pero no lo escuché hoy en todo el día. Metafísica y teología, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? Porque justamente esto deviene de esta idea del Círculo de Viena de hablar de lo a priori y de lo a posteriori, ¿no? Manu seguramente estaría convencido de la existencia a priori de algo superior por encima de todos nosotros, ¿no? El Círculo de Viena diría, nada existe hasta que no se demuestre, hasta que no exista una demostración empírica de su existencia. Por eso le decía la importancia de esta charla entre Copleston y Russell, ¿no? En donde uno va a decir, va a hablar sobre la existencia de lo inexistente, teniendo en cuenta que si no se prueba su existencia, existe, va a decir, es algo muy interesante, ¿no? Y del otro lado va a decir, no, si no, lo que no existe no tiene ninguna entidad, es nada, hay ausencia, ¿no? Si no hay una comprobación empírica al respecto, ¿no? Por eso es que se habla de la metafísica y de la teología, ¿no? También en el plano, desde el plano de la lógica, ¿no? Pero criticando a la metafísica y a la teología, teniendo en cuenta que se deberían basar en datos empíricos comprobables, no en datos empíricos no comprobables. El monte Olimpo, Zeus, ¿existe? ¿Alguien tiene la posibilidad de la existencia? Bueno, ahí está Manu, aparece con la fe, pero la fe no es una demostración. La fe no implica razonamiento lógico. La fe es creencia. Y justamente porque es creer sin ver, sin conocer. La fe es creencia. Vuelvo a reiterar. Yo creo firmemente y esa fe se torna dogma. Y si es dogma, no puedo, por mi propia fe y mi propia creencia, cuestionarla. Profe, ¿puedo demostrarle Todo, de manera, con argumentos científicos, la existencia de una realidad superior que podemos denominar el espíritu y por ende, por esa implicación, demostrar que existe Dios? ¿Podría darle un argumento, no?
Sí, Manu, yo lo único que voy a poner ciertos límites. Sí, profe, sí, 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 sí. Los límites son los siguientes. No es una iglesia esto. Lo que estamos acá, todos tenemos fe, de alguna manera, y lo que estamos estudiando son fenómenos que tienen que ver con la filosofía, no con la teología. Vos sabés la diferencia, Manu. Vos sabés la diferencia entre teología y filosofía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ojo que lo que puede llegar a decir Manu es muy bueno también, ¿eh? Te escuchamos. Gracias por la palabra, profesor. Por favor, Manu. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué proceso físico-químico puede explicar una poesía? ¿Qué proceso físico-químico puede explicar las ganas de querer conocer de una persona, de buscar verdad, belleza y bien en todo lo que los rodea? Todo lo que es explicado mediante un proceso físico-químico es atribuible a la materia. ¿Y qué es la materia? Todo aquello que actúa por una de las 4 fuerzas conocidas, que son electromagnética, gravitatoria, nuclear débil y nuclear fuerte. Si ninguna de esas 4 fuerzas me puede explicar qué es una poesía o las ganas de querer conocer de una persona, tengo un argumento muy lógico para arguir que en el ser humano existe una realidad que no depende de la materia. Te entiendo perfectamente, ¿no? Yo te diría Gastón Bachelard, la ensoñación poética, ¿no? Y te diría lo siguiente, es decir, la poesía no deviene de la construcción de la interacción del pensamiento del hombre, sino que deviene de Dios. Sí, lo estoy escuchando, profe, lo estoy escuchando. Sí, eso es lo nomás, nada más. Es decir, la poesía deviene de Dios. Bien, pero, o sea, a lo que yo voy es, ¿qué es lo que da origen al ser humano al alimentarse justamente también de eso, ¿no? De la poesía o de las ganas de querer conocer de una persona, ¿no? La poesía deviene de Dios. Y bueno, profe, entonces usted me está dando la razón, entonces. No, no, te estoy preguntando. Quiero que me expliques cómo la poesía deviene de Dios. Justamente, o sea, yo estoy ¿Vos me armando entendés lo que te estoy diciendo, Manu? Yo estoy diciendo muy simple, ¿no es cierto? La inspiración poética y cualquier tipo de inspiración y o soplo, como vos podés decir, de vida, deviene de Dios. ¿Todo lo que yo digo en este momento es Dios que me dice que yo diga o es el proceso mental que estoy llevando adelante? La fe es otra cosa, ¿o no? Sí, profe, justamente como había Sí. comentado, la fe no es para nada demostrable de manera empírica, pero sí Punto, es razonable. punto, porque eso es lo que dicen los filósofos y los científicos del Círculo de Viena. La fe no es demostrable empíricamente. Pero nada más que eso, no estamos atacando a la inexistencia de la fe. Lo que se está atacando desde el Círculo de Viena es que no puede ser demostrado empíricamente. Claro, profe, ¿Se igualmente me entiende? no me siento tampoco atacado, sino me No, no, no. el debate. Claro, por supuesto, pero lo que quiero es que entiendas hacia dónde ellos están apuntando, ¿no es cierto? A lo que ellos buscan es a una demostración empírica, ¿no? Y si eso no puede ser demostrable empíricamente, ¿no? En teoría, tampoco puede ser a priori, puede ser un conocimiento o aceptado a priori. Ellos entienden que dicen, después de una larga deliberación, ¿no? De que todo lo conocido es válido siempre y cuando sea demostrable posteriormente. A posteriori. Pero es una posición, ¿eh? Ojo que es una posición. Claro, claro, profe, justamente depende de la premisa donde usted parta. Justamente yo, por ejemplo, creo que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Capaz que otra persona piense que el hombre es el lobo del hombre, o que nosotros somos lo que hicieron hace No, Manu, no mezcles. Vos lo que tenés que decir, te sugiero, es
A priori, yo creo en que existe algo dogmáticamente sin poner en contradicción su existencia. Existe. Y no lo pongo en duda. Sí, sí, ¿Me entendés? totalmente, sí, comparto eso, profesor. Y ese argumento justamente lo decía Albert Einstein, que la fe sin ciencia está coja y la ciencia sin fe está ciega. Sí, sí, pero a lo que voy es, vos decís, algo existe sin contradicción ni duda. ¿Está? Esto es lógica, ¿eh? Lo que dicen los del Círculo de Viena es lo siguiente. No El puede haber, debate entre el profe y Manu. claro, no puede haber existencia si no hay una comprobación empírica. Nada más, punto, eso nada más. Son dos posiciones. Buenísimo, me encantó, sinceramente. Son dos posiciones. Es decir, vos tenés, y eso, en eso se basa la fe, Manu. En eso se basa la fe. Yo creo que algo existe sin lugar a dudas, punto. ¿No es cierto? Ahora, cuando lo que dice la otra parte es, los científicos van a decir, algo existe siempre que haya una demostración de su existencia. Claro, igualmente creo que no ¿Vos entra creés en la vida posterior? ¿Cómo, ¿Crees que hay vida después de la muerte? y apelando justamente a Qué a buena pregunta. sí, sí, pienso que hay, ¿por qué? Porque ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no. no creo en un ¿Sí ser o no? absoluto del ser humano, ¿Sí porque o no? somos seres trinos, según San Agustín, mente, cuerpo y espíritu. No, hay diversas posiciones, pero ¿sí o no? ¿Hay vida después de la muerte? Sí, profe, estoy convencido de que sí. Estás convencido y lo crees. Eso es fe. Eso es fe. Lo que Sí, profe, busca. hay, porque si no, no hubiera la razón, o sea, si no hay algo después de la muerte, o sea, ¿cómo sería? O sea, ¿por qué estamos acá en el universo? O sea, lógicamente, No sé, Franco, por qué estamos hablando, o acá. sea, La verdad cosas, o que eso sea, es una cuestión que tenemos que sobre cosas preguntarnos así. O sea, para hay muchas cosas trascender. que, aparte de la lógica o la fe o Dios, hay cosas que tipo, es como O de sea, un lado una cosa y de un lado es otra, no podemos le tipo distinguir todavía. le doy una posición filosófica en cuanto a la trascendencia de Sí, la profe. vida, sin saber, déjenme un minutito, sin tener en cuenta de que se pueda comprobar empíricamente que hay vida después de la muerte. Escúchenme lo que les voy a decir. Yo sé que esto va a levantar, y el profe no es Satanás, ¿no? Pero esto puede crear ciertos problemas. Pero de todas maneras es una cuestión que es debatible, ¿no? Que está muy bueno, porque se debaten con argumentos, Manu. Charlotte, Franco, lo estamos debatiendo con argumentos. Hay posiciones que dicen lo siguiente, posiciones filosóficas, ¿no? Que devienen con argumentaciones lógicas. Por eso estamos hablando de lógica, ¿no? Yo no puedo comprobar empíricamente, utilizando el Círculo de Viena, ¿no? No puedo comprobar empíricamente la existencia del más allá, de que hay vida después de la muerte. Se han hecho películas, se escriben libros, se cree fehacientemente, se arrojan los cuerpos al Ganges para que vuelvan a reencarnarse. Los egipcios hacen pirámides y con sarcófagos de oro para que se vuelvan a reencarnarse. Hay aparatos criogénicos para que uno quede criogenizado por las dudas que en el día de mañana nos puedan volver a reencarnar. Nos dejan velar 3 días en el cajón por las dudas que haya. Jesús se cree que ha reencarnado, resucitado, etcétera, ¿no? Porque el ser humano quiere trascender esta vida, este poco tiempo que nosotros tenemos aquí. Nosotros decimos como Franco, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué todo este tiempo? ¿Por qué tengo esta gratificación, ¿no? De tener vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido, no? Y le doy mi posición y con esto termino. Con esto termino, lo doy porque si no, no vamos a terminar más, ¿no? Con esto termino, ¿no?
Yo buscando, leyendo, tratando, puedo ser muy Nietzsche y decir, todo ha muerto, no hay nada después de la nada, y Nietzsche, ¿qué hace? Se mata, ¿no? Puedo decir así. Pero resulta que en el transcurso de la vida, ¿no? Un día doblo una esquina y un pequeño niño de 2 o 3 años sale corriendo debajo de un árbol y corre hacia la esquina desde la media cuadra y me dice papá, corriendo. Y ese es el sentido de la vida. Los niños, la trascendencia, trascender más allá y que los niños, poder brindarle amor a los niños, protección, y que el ser humano siga su vida hacia adelante y que pueda encontrar el sentido de la vida. Nosotros no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo. Tenemos una vida finita así de chiquita. Pero protejamos, amemos como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Como dice Aristóteles, ¿no? Dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente, ¿no? Y amar al prójimo. Bueno, muy bien. ¿Alguna cosa más? Con esto terminamos, ¿no? ¿Algo más? Franco, Gracias, profe, muy linda su palabra, muy resiliente, gracias, profe. por favor, mano, a vos. Franco, Estefanía. Gracias, profesor, excelente la clase. Estoy muy conmovida, de verdad, de verdad. Profe, yo Sí, justamente estaba hablando en el chat de lo que serían los registros arcáicos, que vendría a ser que, Estefanía, ¿dónde nos fuimos? o sea, ya con lo Excelente, que sería excelente, reencarnación, claro, sí, sí, sí. Te lo que te pasa en fuiste vidas a los lamas pasadas. tibetanas, los lamas tibetanos, sí, excelente, Sí. buenísimo. Lobsang Rampa, O ¿leíste? sea, yo creo que todavía no encontré, es como se dice, el núcleo de por qué estamos acá, Sí, mediante quién, no sé, no. pero por ahí está muy cerca de Pero nosotros. o sea, trato de creer en algo, digamos. Entonces me informo bastante sobre diferentes religiones y eso, pero todavía igual no hay ninguna que yo crea que es totalmente cierto lo que dicen. Bien, estamos buscando el sentido de la vida. ¿Vieron? Eso es lo que estamos Gracias, haciendo. profe. Franco, Gracias. dígame, por favor. Sí, ¿por qué vivimos? Tal cual. Bueno, muy bien, queridos amigos. Mañana vamos a hacer un repaso. No quiero avanzar más sobre el resto de... Podemos hablar de lógica, física. Creo que ya hablamos de lógica y física. Lógica y biología también hablamos, ¿no? Porque después vamos a entrar en el juicio, en el pensamiento, en el razonamiento, y ya es un poco más complicado, ¿no? Entonces, por eso quiero volver un poquito para atrás, hacer un repaso, encontrarnos mañana, tomar un mate con ustedes, ¿no? Tenemos, por suerte, Gracias, tenemos profe. Muy bueno lo que 16 explicó. horas, ¿no? Tomamos un mate, compartimos unas lindas horas mañana y disfrutamos del día. Y vemos cómo está la existencia de mañana, si es que hay mañana, ¿no? Así que un gran abrazo para todos y nos vemos mañana. A las Gracias, 9 profe, nos estamos vemos. acá. Saludos, profe, Chao, muchas chao. gracias. Pasen bien. Gracias.